CREA, a través del MAIDE, hemos estado realizando una serie de actividades académicas desde el año 2011. A través del MAIDE, que es nuestro Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se realiza una asignatura que es Seminario Integrador. La primera generación que abordó esta temática de sustentabilidad fue en la generación del 2011, en la cual abordaron el tema de crecimiento urbano y su impacto en el borde costero y calidad de vida de los habitantes de Antofagasta, en el cual se generó el primer informe de este trabajo. Posteriormente, la segunda generación realizó en este seminario integrador y abordó el tema de espacios públicos y calidad de vida en los habitantes de Antofagasta. En este transcurso de esos 4 semestres, 2 años, hemos tenido la colaboración y la participación del arquitecto señor Emil Ugarte, en el cual él ha participado y nos ha colaborado en los temas ambientales, específicamente los temas de urbanismo. Por eso le damos las gracias al señor Emil Ugarte, ¿cierto?, por su participación y colaboración con nuestros estudiantes de posgrado. Asimismo, con la vinculación del señor Ugarte, hemos realizado una alianza estratégica con la Universidad de Chile, con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en la cual hemos tenido la participación y colaboración y la gestión del profesor de la Universidad de Chile, el señor Rodolfo Ugarte, que nos acompaña en estos momentos. Con esto nosotros hemos podido abordar un tema de medio ambiente y urbanismo en los estudiantes que hacen este programa de magíster. Otro de los ámbitos que hemos estado trabajando es en la temática de investigación, en la cual se está realizando una tesis de investigación con un estudiante del programa que versa sobre el centro histórico de la ciudad con énfasis en el patrimonio cultural, en el cual tenemos el estudiante es profesor de historia y su tutor es el profesor Alejandro Busto. Y otro de los temas también que hemos estado realizando es una mesa de trabajo con diferentes académicos, una mesa académica con invitados externos, en la cual hemos estado generando un espacio de reflexión, de análisis y de discusión en estos temas de sustentabilidad. Sabemos que la ciudad de Antofagasta enfrenta muchos retos, muchos desafíos, por ello hemos considerado que es importante abordar esta temática en forma multidisciplinaria, interdisciplinaria y con mucha participación. Es por ello el objetivo de este encuentro de generar un espacio de discusión y análisis en estos temas de sustentabilidad. Por ello le damos la más bienvenida y que tengamos una grata y fructífera jornada. Muchas gracias. Bueno, me presento, yo soy Carlos Guerra, yo soy el director de esta iniciativa del Centro Regional de Estudio de Educación Ambiental, que nace al principio nace como un grupo multidisciplinario de la universidad que se junta en forma permanente durante varios años para discutir la temática ambiental, trabajando con los años, 2 décadas atrás. Y esta perseverancia de este grupo académico permite finalmente elaborar un proyecto y postularlo, y se inicia entonces con un primer proyecto que fue un MESESUB, ¿no?, del programa de mejoramiento de la equidad y la calidad de la educación superior. Con eso entonces parte ya más o menos en forma oficial este centro. Y hoy día se ha consolidado como un centro, como una unidad académica, dependiente directamente de la Vicerrectoría Académica para aspectos de docencia, ¿no es cierto?, y de la Vicerrectoría de Investigación para todo aquello que tiene que ver con investigación. Entonces, ha permitido generar una especie de foco central de la universidad, donde confluyen académicos de las distintas facultades que tienen alguna inquietud o que están participando o investigando en temáticas ambientales, con el propósito de generar
una plataforma académica que pueda dar una mirada ambiental, pero con una diferencia, diría yo, en cuanto es una plataforma multidisciplinaria, o interdisciplinaria si la queremos planificar. Esto nos ha permitido entonces tener una visión bastante holística de la situación. Y eso nos permite entonces tener un programa de magíster y tener un programa de diplomado para los estudiantes de la universidad y tener también esta plataforma de trabajo para tocar distintas temáticas y entre ellas esta temática que es de bastante relevancia porque todos vivimos aquí en Antofagasta y vemos cómo esta ciudad se nos está complicando cada día más. Hay unas cuestiones que son súper importantes poder establecerlas ahora al inicio de este seminario, y es algunos conceptos. Nosotros siempre estamos hablando del concepto de desarrollo, incluso tenemos noticia que dentro de unos años vamos a ser un país desarrollado. Todos manejamos esos términos. La pregunta es si nos hemos detenido a reflexionar de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo. Y le hemos incorporado el término sustentabilidad, y hemos utilizado sustentabilidad en forma amplia, todo. Y yo espero que nos salgan cuadernos sustentables el día de mañana en las librerías, porque así nos pasó cuando empezamos con el término ecología. Cuando se empezó a hablar de ecología como un concepto importante para el manejo ambiental, habían zapatos ecológicos, ustedes se recordarán. Entonces, el problema es que se nos introducen algunos términos y comenzamos a utilizarlos en forma bastante amplia, pero el tema es de qué estamos hablando. Entonces es bueno también darle una vuelta, y eso es lo que yo quiero dejar como director al inicio de este interesante seminario. El término desarrollo ha tenido una cantidad importante de definiciones. Algunos antiguamente decían que el desarrollo se podía definir por el número de empresas, incluso se habló del número de chimeneas. Un país con más chimeneas era un país más desarrollado. Otros por ahí discutieron y dijeron que el desarrollo se podía medir por el ingreso per cápita. Entonces teníamos países con unos tremendos ingresos per cápita y decíamos que éramos un país desarrollado. Pero cuando se iba a mirar ese país encontrábamos unas inequidades brutales, ¿no es cierto?, que lo alejaban mucho de los países que realmente podríamos definir como referentes como países desarrollados. Entonces, hará unas 3 décadas atrás, por lo que yo me quedé finalmente, las Naciones Unidas hacen una tremenda discusión a nivel internacional y definen. Las Naciones Unidas estableció un documento muy importante que marcó en la década del 80, marcó un poco las tendencias que hoy día nosotros sobre las cuales estamos galopando. Y en las décadas del 80 las Naciones Unidas define el concepto de desarrollo en lo que se le llamó al documento la Estrategia Mundial de la Conservación de la Naturaleza. Y define el concepto de desarrollo con una frase muy simple. Y dice, el desarrollo es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Así de simple, el desarrollo es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Pero lo interesante es que introduce algunos conceptos, introduce el concepto de calidad de vida. Entonces comenzó toda la tarea de definir qué es calidad de vida. Y se han establecido una cantidad enorme de indicadores de calidad de vida, para poder definir entonces si estamos hablando de desarrollo o estamos hablando de otros términos. Tuve la suerte de pertenecer hace años atrás al Consejo Nacional de Sustentabilidad, o de Desarrollo Sustentable, como se le llamó. Y me tocó entregarle al presidente de la República un documento donde había un listado, habíamos elaborado un listado de indicadores de calidad de vida. Se lo entregamos en sus manos en ese tiempo al presidente Lago. Pero hubo una discusión que no quedó zanjada. Todavía hay mucho que discutir respecto de calidad de vida. Hay un montón de indicadores que se han establecido a través del tiempo, pero cada uno de esos indicadores necesita todavía un poco más de discusión. Ahora, el concepto de desarrollo, además del mejoramiento de la calidad de vida, incorpora otro concepto. Dice el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. Y eso significa introducir en esa idea el concepto de equidad. Término que lo vemos nosotros en la agenda de todas las contiendas políticas, ¿no es cierto? La equidad. Porque las Naciones Unidas, al decir de todos los habitantes, está hablando del concepto de equidad. Es decir, el mejoramiento de la calidad de vida no puede ser de un sector social, sino que tiene que ser lo más parejo, ¿no es cierto?,
y equidistante para todos los habitantes de esa sociedad. Entonces, de esa manera entendemos, y lo hemos discutido en este centro desde el inicio, ¿no es cierto?, con el grupo académico multidisciplinario, concordamos que esa es la idea que este centro tiene de desarrollo. ¿De dónde sale sustentabilidad? Porque el problema era desarrollo y conservación. Si solamente nos quedamos con el primer término, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el segundo? Lo que establece las Naciones Unidas dice el desarrollo es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes mediante el uso de los recursos naturales, porque no hay otra forma de sacar dinero, ¿no es cierto?, para estos bienes y servicios que hacen el mejoramiento de la calidad de vida. Y los recursos naturales son parte del sistema natural. Por lo tanto, era necesario también definir qué entendemos, qué vamos a entender en la humanidad respecto de cómo manejamos los recursos naturales. Y aparece el concepto de conservación. Porque algunos decían la preservación, no hay que tocar los recursos, y los desarrollistas decían tenemos que tocar los recursos, sino de dónde vamos a sacar los bienes y servicios que necesitamos. Entonces se establece qué es conservación definitivamente. Y se establece con una frase también muy simple, dice la conservación es el uso de los recursos naturales de una manera tal que asegure que el desarrollo, que nos obliga a pensar en esto, ¿no es cierto?, sea permanente en el tiempo. ¿Y por qué este concepto es importante? Porque nosotros, más que nadie, aquí en el norte, hemos vivido esos episodios de desarrollo, que aparece el desarrollo, confluyen las inversiones, confluye el mejoramiento de la calidad de vida y luego decae. El caso de la salitrera es patético, ¿no es cierto? Las salitreras, vemos ahí los restos que existen en el desierto, y si indagamos la historia de la salitrera, hubo un tremendo desarrollo, hubo un mejoramiento de calidad de vida, ¿no es cierto? Pero finalmente termina en ruinas. Y los grupos de trabajadores y empleados de la salitrera, entre los cuales yo también soy poco descendiente de aquello, terminan en las ciudades costeras, en los cordones de pobreza de la ciudad. Entonces tenemos un desarrollo que surge y cae. Después en la pesquería, ¿para qué hablar? Tenemos el caso del ostión, el caso del loco, el caso del bacalao, el caso de la misma pesquería de la reducción. Cuando todas las ciudades como Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta, pensábamos que íbamos a vivir de la pesca, y pensábamos que iban a ser ciudades con grandes industrias pesqueras, de conserverías, qué sé yo. Pero hoy día vemos la pesca reducida a la mínima expresión. Es decir, a un par de plantas que transforman peces que podrían ir al alimento directo humano, van a la harina de pescado, van a alimentar chanchos, se dice en otras ciudades, y compramos, otros países, y compramos entonces alimentos del pescado que da una tremenda vuelta que podrían ser proteínas que vinieran directamente a nosotros. Y de nuevo un sector que confluye en un momento determinado al empobrecimiento. Entonces, no es el único caso, en el mundo hay demasiados ejemplos de esto. Entonces la conservación se define como el uso de los recursos naturales hecho de tal manera que el desarrollo sea sostenido en el tiempo. Y ahí aparece el concepto de sostenido en el tiempo, es decir, de sustentabilidad. Así lo entendemos, y así lo ha entendido más de la mitad del mundo. El otro pedazo que queda no entiende todavía que la sustentabilidad es pensar en el desarrollo y es pensar en el uso adecuado de los recursos naturales. Y los únicos recursos naturales que van a dar finalmente sustentabilidad son aquellos recursos naturales que se autorrenuevan. Es decir, la agricultura, la pesquería, la acuicultura, el turismo, la innovación tecnológica, los recursos energéticos, ¿no es cierto?, que se autorrenuevan, como el sol, como el agua, como el viento. Esos son los recursos naturales que en su característica de autosustentabilidad, ¿no es cierto?, en su característica de autorreproducción, van a ser capaces, a fin de cuentas, de sostener el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de esa sustentabilidad. Esa es la que pensamos aquí en esta plataforma, esa sustentabilidad. Entonces, cuando tenemos un negocio de la minería, que es extraordinario y que es muy bueno, entonces no podemos hablar de minería sustentable, sino que minería para la sustentabilidad. Y eso nos obliga a hacernos la pregunta, ¿en qué vamos a usar los excedentes de la minería? Porque la minería como tal no es sustentable. Es decir, tiene término
ya sea por temas de mercado o por temas de cantidad que tenemos debajo del suelo. Cuando se acaba esa cantidad, entonces se acaba la minería. No es como la agricultura que la podemos hacer autorrenovar una y otra vez. Entonces el tema de la sustentabilidad es bueno que cada uno le dé vuelta, porque existen otros pensamientos de sustentabilidad y algunos dicen la sustentabilidad es el uso de los recursos naturales de hoy sin comprometer las necesidades que van a tener las generaciones futuras. Lo han leído también en muchas oportunidades. Eso es una idea de hacer las cosas bien hoy día para dejarle la posibilidad a los futuros para que sigan desarrollándose. La pregunta que surge entonces es, ¿sabemos nosotros cuáles son las necesidades de las generaciones futuras? ¿Alguien puede decir de qué vamos a vivir en Antofagasta después de la minería? Que esto ocurra 100 años, 200 años más, no importa, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Estamos planificando una ciudad solamente para la minería? ¿O estamos planificando una ciudad para las otras posibilidades que puedan ocurrir en el futuro? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Y en eso yo creo que, y los insto a pensar en esa dimensión. Una ciudad sustentable es una ciudad que no tan solo está pensando en los 50 años que dicen algunos que va a durar la bonanza del cobre, sino que está pensando también en 100 años, en 200 años. ¿No será posible, ojalá que no, que diseñemos una ciudad para la situación actual y cuando esta situación actual se modifique, cambie, esta ciudad nos sirva para la próxima? Esas son cuestiones que hay que pensar. Es decir, una vez que termine la minería, esta ciudad estará apta para los nuevos desafíos. Es decir, si no es la minería, ¿qué otro recurso va a tener esta región para poder sobrevivir? Y la pregunta es, ¿y esta ciudad va a estar preparada para eso? ¿O vamos a tener que destruir esta ciudad y construir otra apta para esas necesidades? Entonces son cuestiones bastante relevantes y por eso que yo quería introducirle esto, quizás para generar confusión o claridad, no lo sé, pero para generar una buena reflexión. Y obviamente espero que estos sean temas durante la mañana y le doy la más cordial bienvenida a este centro de discusión. Muchísimas gracias. Bueno, primero presentarme, yo soy Rodolfo Ugarte, pertenezco hoy día a una iniciativa de gobierno del Ministerio de Transporte del Gobierno Regional, que es la Secretaría Ejecutiva de Ciudad Modelo. En lo personal me ha tocado con esta oportunidad laboral, digamos, volver a Antofagasta después de 15 años y realmente muy emocionado de todo lo que está pasando hoy día en Antofagasta. Yo creo que estamos en un momento histórico muy potente, de una efervescencia multisectorial, de querer hacer las cosas distintas tal vez. En eso hoy día, bueno, lo que adelantó Beatriz, ¿no es cierto?, nos tiene muy contentos la celebración de un convenio de cooperación entre la Universidad de Chile, específicamente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con sus carreras de geografía, de arquitectura, de diseño, en esta visión multiescalar, con la Universidad de Antofagasta, específicamente el CREA, que como centro ambiental multidisciplinario nos parece muy potente hoy día como punto de encuentro, ¿no es cierto?, de diversos actores. En ese mismo contexto, este foro panel también nos tiene muy contentos, su organización. De paso agradecer al comité organizador, ¿no es cierto?, a los alumnos del magíster, de poder haber convocado hoy día a lo que nos parece hoy día 4 actores fundamentales, ¿no es cierto?, del sector público. Tenemos a Álvaro Palacio, que es encargado de la planificación estratégica de la municipalidad. Él también es una persona que se ha integrado hoy día a la nueva administración, que viene a acoplarse, ¿no es cierto?, a esta nueva dinámica de hacer. Nos acompaña Alejandro Gutiérrez, que es de la Secretaría Ejecutiva del Plan Creo Antofagasta. Imagino que han oído hablar de él. Ello es una mesa público-privada, ¿no es cierto?, que viene también a generar, a convocar y a proponer también una manera sustentable, por así decirlo, de hacer las cosas, vinculado no solo con la planificación, sino con la gobernanza. Bueno, ahí Alejandro tendrá la palabra y podrá conversar más detalles. Nos acompaña del gobierno regional Nicolás Sepúlveda,
arquitecto destacado que participó fuerte en el Centro de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, después ahora pertenece a la DIPLAR, donde nos va a presentar el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, en esta escala macro, y Alberto Teixidó, que hoy día es en el fondo esta expresión de este convenio con la Universidad de Chile, es profesor de la universidad, pertenece al medio de discusión urbana en plataforma urbana, entonces en el fondo nos tiene muy contentos de que hoy día podamos tener hoy día en esta mesa esta expresión real de esta multisectorialidad de pensar Antofagasta, y sobre todo el espíritu del convenio, ¿no es cierto?, entre la Universidad de Chile y la Universidad de Antofagasta, que en el fondo ex Universidad de Chile, que restaurar el concepto de universidad nacional, que fue en su momento, de universidad pública, y no solo universidad pública porque se pelee por una gratuidad, sino principalmente pública porque tiene que ver con las políticas públicas. Y frente a ese desafío de volver a intervenir sobre la toma de decisiones del país, de las políticas nacionales, nace también este foro de poder discutir hoy día sobre la epistemología, por decirlo de algún modo, de la toma de decisiones. Y ahí me gustaría ahora dejar la palabra a nuestros invitados para llegar un poco también a esa discusión. Hoy día podemos tener discursos sobre lo que podamos hacer en Antofagasta, en nuestro país, pero yo creo que hoy día la oportunidad que tiene la academia desde el mundo científico, por decirlo de algún modo, desde el mundo de los indicadores, de los estudios, es intervenir hoy día en esa metodología de toma de decisiones. Y es un desafío de la universidad muy grande. Entonces, me gustaría que dentro de las exposiciones de cada invitado se pueda generar debate y discusión, y sobre todo la visión de ustedes como académicos, y generar lo que aspiramos, que en el fondo que es la universidad modificando la realidad. Así que le voy a dejar la palabra ahora a Alberto. La estructura del foro, va a haber un break en el medio. Primero va a exponer Alberto como representante del mundo académico, ¿no es cierto?, con información, con preguntas abiertas. Después va a tomar la palabra Alejandro Gutiérrez como este nuevo modo de hacer que se está pensando en Antofagasta, y como esta expresión convocante que hoy día creo. Lamentablemente, un día fin de mes, ¿no es cierto?, agitadísimo, Alejandro nos va a tener que dejar a las 11, por eso a mí me interesa que no esperemos generar el debate o la discusión al final del día, de la jornada, sino entre medio, perfectamente, que el objetivo. Y después del break la palabra la tendrá el gobierno regional con esta visión más macro de la planificación territorial, y después toma la palabra Álvaro desde el municipio de esta manera de hacer, que en el fondo se plantea un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, en esta manera multisectorial de planificar. Así que de nuevo agradecido, y Alberto, cuando quieras. ¿Verde? Hola. Ya. Bien, muchas gracias al CREA por este espacio y tiempo de discusión, tal como decía Rodolfo anteriormente, y también don Carlos, que tocó varios de los temas que vamos a citar después. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Bueno, entender que claramente en la academia y el tiempo que le dedicamos a pensar en los temas que probablemente son de baja rentabilidad para otros intereses, claramente implica ese trapasije de debate, y que pretendemos que sea aportativo. No solo es interesante además que el CREA con su sigla toque el tema ambiental, pero que desde el punto de vista del urbanismo y del diseño de ciudad a veces olvidamos que en ese ambiente también está esa capacidad de diseñar el espacio y diseñar estos espacios flexibles o estas discusiones que tienen que ver con transformaciones productivas que finalmente tienen posibilidad de ser bien diseñadas.
Y al mismo tiempo, bueno, agradecer esta confianza en nuestro país, que ustedes saben que sufre, se llama la enfermedad, pero de un Santiago que se chupa todo, que decide todo y que probablemente ustedes saben que con las cifras que acompañan a Antofagasta, probablemente ustedes son la única región que tiene capacidad de hacer una discusión algo así como más equilibrada en este hipercentralismo. Hace unas semanas atrás participé de una invitación también para poder hablar de esta discusión de ciudad sustentable, enfocada especialmente en el ámbito portuario, que es el ámbito en el cual hemos generado investigación. Obviamente desde Santiago hemos tocado temáticas relacionadas con Valparaíso y con la zona central, San Antonio, la discusión del puerto de gran escala y otras discusiones. Entonces les voy a presentar una mirada sobre la Antofagasta de los próximos años y intentar ver qué es lo que se ha hecho desde esta mirada, como digo, desde la academia, desde la centralidad a lo que ocurre en esta zona. Antofagasta y su desarrollo histórico se explican en una condición de aguas abrigadas, ¿cierto? La bahía de Valparaíso y todo el norte de Chile tiene escasez de agua, por lo tanto agua dulce, digo, para el consumo, por lo tanto la decisión de dónde emplazar una ciudad, en el caso de Antofagasta, tuvo que ver exactamente con una bahía que estuviera disponible para la transferencia de carga y salida de productos. Aquí vemos cómo era la poza histórica, ¿cierto?, en su condición de los años 30, probablemente uno de los primeros vuelos de fotografía. No solo el registro histórico de esta bahía protegida, sino que también la infraestructura existente y obviamente nos da algunas señales de cómo se ha ido transformando este borde, ¿no?, que a veces suponemos que es eterno, pero en realidad sufrió transformaciones relevantes. Y en términos de cifras, los datos que conocen ustedes, ¿cierto? Antofagasta liderando el PIB nacional, a diferencia de lo que ocurre en la Araucanía, que es la última región del país en términos de distribución, y entre ambas su promedio es el promedio nacional. Y las cifras que demuestran los índices de desarrollo humano y otras cosas. Antofagasta en los últimos años, los que nos tocó participar en parte de estas transformaciones de borde costero, claramente dieron señales de un acierto y un liderazgo político y también con intervención privada que permitió transformaciones importantísimas, ¿cierto? La poza histórica, la costanera central, la costanera sur, la costanera norte, los proyectos de transformación de borde costero, las playas artificiales que siguen siendo paradigmas muy positivos de lo que una ciudad que requiere espacio público, que requiere espacios de recreación, va decidiendo conformar, a diferencia de otras que también lo requieren y no lo han logrado. Por lo tanto, hay una condición de liderazgo interesante en estos vínculos público-privados que permitieron iniciativas, pero también liderazgos públicos que parecen muy interesantes y que tampoco ocurren en muchos de nuestros territorios y administraciones. Aquí, no sé si recuerdan o lo saben, pero la Costanera Sur o algunos proyectos que han tenido estos vínculos entre municipio, gobierno regional, lograron finalmente las transformaciones que vemos hoy día. Además de tener claro nuevamente las cifras, ¿cierto?, cómo ha sido el crecimiento económico de Antofagasta y cómo crece más rápido que incluso el crecimiento del país. Por lo tanto, hay claramente un desafío. Los valores del territorio los conocen bien ustedes: la multiculturalidad, la inmigración, los legados patrimoniales y claramente en este territorio una clara condición innovativa en términos de lo que ha ocurrido con la escasez de agua o otras condiciones que marcan pauta. Y además procesos país que también se manifiestan aquí, ¿cierto? Infraestructura hospitalaria, la infraestructura aeroportuaria, la concesión de autopistas, el cobro de peaje y el equipamiento o la infraestructura portuaria, que también ha sufrido importantes modificaciones. En el ámbito de la ciudad, solo para hacer un catastro, la concentración de proyectos de densidad alta, ¿cierto?, y su concentración en el territorio, lo que el plan regulador propone a futuro en términos de zonas de crecimiento. Aquí están descritos estos potenciales crecimientos y de algunos estudios previos por hacer simplemente un cálculo numérico inicial y sabiendo que los ritmos de crecimiento según densidad dan estas cifras, calculando la superficie de uno de estos sectores que se prevé como crecimiento futuro, podemos hacer un cálculo en el que con solo la actividad privada vemos que hay potencialmente 40, 45 años de desarrollo urbano privado en el territorio disponible. Pero este crecimiento de la ciudad, y ustedes lo saben bien, ha generado un crecimiento, pero también nos abre la pregunta sobre los déficits, ¿cierto? En una expansión de la ciudad que no necesariamente ha venido acompañada de comprender bien si soluciona al mismo tiempo de su expansión la movilidad, la aparición de espacios públicos, equipamiento, su financiamiento en el tiempo, en el caso de las áreas verdes, y por tanto se abre la pregunta sobre esta
sustentabilidad económica en el tiempo y el precio del cobre, ¿cierto? Y sus variaciones a futuro que desconocemos y que pueden ocurrir hacia cualquier lado. Por lo tanto, una amenaza permanente sobre la sustentabilidad en esta condición, como decía el profesor Guerra, ¿cierto?, de cómo le sacamos a una actividad que no tiene sustentabilidad las opciones de sustentabilidad en el tiempo. Si resumimos además los instrumentos de planificación territorial vigentes y le tratamos de sacar aquí información a algunos de estos instrumentos en qué han planteado en términos de sustentabilidad y en términos de calidad de vida en la ciudad, bueno, hay varias repeticiones. Por lo tanto, conviene hablar de sustentabilidad. Tal como en el ámbito ambiental, estamos acostumbrados a pensar que lo ambiental es simplemente el impacto energético o contaminación. La sustentabilidad también tiene, obviamente, otras patas que deben ser consideradas, ¿cierto? La mantención en el tiempo, en términos económicos, la participación de sus actores y beneficiarios en su desarrollo y, obviamente, el respaldo institucional de la legalidad y normativa que permita que este tipo de acciones sean respaldadas y realmente ejecutadas y no queden a criterio de ninguna arbitrariedad particular. Entonces, el desafío, obviamente, de la Antofagasta sustentable tiene un montón de listados que ustedes conocen bien, ¿cierto? El consumo de agua, los riesgos en las quebradas, el cambio climático y el aumento del nivel del mar, que si llega a ocurrir pone un desafío, la basura y su manejo, los microbasurales que deben ser corregidos o eliminados, la contaminación atmosférica, la contaminación del mar. En el ámbito normativo, los últimos años después del tsunami, ¿cierto?, se siguió avanzando con un poco más de fuerza en esta corrección o aporte a los planos reguladores y estableciendo líneas de inundación, y por lo tanto aparece esta problemática del ordenamiento del borde costero, que en el caso de Antofagasta inició acciones, en el caso de Sifuncho como región, ¿cierto?, pero la ciudad también tiene otros desafíos en el ordenamiento, lo que significan cierto tipo de actividades que pueden ocurrir en una zona inundable y otras que no. Al menos estamos mejor que otras regiones un poco más al sur, donde estas correcciones son bastante más complejas. Y si sumamos además lo que ha ocurrido en términos de protesta ciudadana, ¿cierto?, tenemos quejas y marchas permanentes por la educación, por la salud, por las pensiones, pero la ciudad también vendrá como un reclamo. Reacciones frente a eso, bien, el Plan Ciudad Modelo de Transporte es una de esas iniciativas, ¿cierto?, donde se está debatiendo y Antofagasta lidera la posibilidad de ajustes institucionales que permitan la transformación física y obviamente también, como digo, institucional del aparato del Estado para poder generar transformaciones, y aquí obviamente como complemento la iniciativa Creo parece un tremendo aporte en términos de garantizar o ampliar la posibilidad de participación, de que los proyectos sean generados desde la ciudadanía, establecer algunas líneas de control o continuidad de que los compromisos que este plan adquiere se comprometen en el tiempo y obviamente la autonomía presupuestaria. Lo que se piensa hoy día en ciudad es lo que va a ocurrir y lo que va a conformar la ciudad del futuro. Y además, obviamente, poner el factor en esta ecuación compleja que genera la ciudad, de entender que la representatividad política y la elección de los consejos regionales por voto popular también van a generar una autonomía. Se dijo antes, Antofagasta ha estado sometida a estas transformaciones productivas del salitre al cobre y del cobre a la pregunta de lo que venga, ¿no? Y todo esto rodeado de algunas polémicas más antiguas o más nuevas sobre quiénes son los propietarios de este tipo de commodities, ¿no? ¿Quién lo maneja? Antes fue el cobre, se logró una solución política, hoy día es el litio, veremos qué pasa, pero tenemos una Antofagasta que en ciertas condiciones de monodependencia ha estado permanentemente sometida a la reconversión. Forzosa, pero lograda. Si sumamos además lo que se dice sobre el cobre y los 40 años que le quedan a la industria, varía en 10 años a lo que se planteó anteriormente, pero los 40 años de los proyectos mineros que están en desarrollo, sin considerar la aparición de alguna solución artificial al cobre en términos de transmisión eléctrica o de sus beneficios. Bueno, se abre la pregunta sobre estos espacios de ruina que en realidad dan oportunidad a considerar patrimonio y a espacios que pueden ser y están disponibles para la transformación, pero abren discusiones que en otras latitudes han generado preguntas y respuestas bastante sorprendentes, ¿no? La transformación de la industria petrolera en el Medio Oriente y que nos genera la pregunta aquí, ¿no? Este es un titular de diario que indica, aunque usted se ve con letra chica, pero ustedes verán ahí dos noticias. ¿Cuál es la que nos interesa más en términos de desarrollo? ¿El hotel de lujo y el moderno mall en el sector norte o el desarrollo de la energía solar? Hay dos preguntas aquí. Probablemente vemos solo una, ¿no? Al menos las noticias no son tan negativas, ¿cierto? Y tenemos esta noticia reciente, hace una semana atrás, la primera batería eléctrica diseñada y fabricada en Chile,
una iniciativa de la Universidad de Chile con la Facultad de Ingeniería como centro de investigación del litio, pero además participaron diseñadores y arquitectos planteando este sueño de qué se hace con una industria que tiene potencialidad de ser desarrollada y que abre esperanzas de que aquí hay un espacio muy interesante de generar soluciones de ciudad, de industria, de desarrollo sostenible y claramente el aprovechamiento de los recursos naturales. Muy distinto a quizá otras de las apuestas que también ustedes deben conocer, cierto que esta ciudad con lagunas y otro tipo de, voy a decirlo así, despilfarro. En paralelo a estas lecciones históricas, ¿cierto? Esta es la foto de 1908 publicada en Londres que muestra la planta de desalinización, que claramente, interesante contrastar. Escasea el agua, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo sobrevivimos en un desierto donde no hay agua potable? Paralelamente, ¿cierto? Otras noticias más, lo que ocurre ahora en Taltal, ¿cierto? La planta de desalinización con interés en la minería, pero que dentro de todo demuestra la capacidad técnica y la fuerza económica que hay aquí para poder dar soluciones para que este tipo de gestiones, por ejemplo, tanto en el ámbito del agua como en el ámbito de la energía, también permitan a la industria operar, pero con todo respeto a los habitantes, también parasitar de estos beneficios. Capacidad instalada en la región, ustedes lo saben que sí lo hay, y la pregunta entonces hacia el futuro es cómo hacemos aparecer estas otras actividades de energías pasivas, tecnología, esto es Silicon Valley, al otro lado también un campo solar en California. Todo esto en un contexto donde la ciudad y la población urbana están absolutamente confirmadas, ¿no? 80% de la población en Chile y por lo tanto la preocupación sobre la calidad de vida es un temazo. Brechas. Las mismas brechas que tiene la sociedad, se habló aquí de inequidad, ¿cierto? Si la sociedad tiene inequidad, la ciudad también lo tiene. Si vemos la distribución del ingreso en veintiles, vemos también aquí cómo el gráfico cae desde los quintiles. Lo sabemos bien, ¿no? Yo nada más me traje una lupa para mirar aquí porque no se ve. Y en el ámbito de la inequidad, al menos Antofagasta no lidera la inequidad en el país en términos de índice, pero sí nuestro país se encuentra en la lista de los 15 países más inequitativos del mundo, lo cual da pena y vergüenza. Y por lo tanto la pregunta que hacemos todos aquí, y que es reconocible, especialmente con esta condición hipercentral que comentábamos antes, ¿cuánto del dinero que se gana aquí queda aquí? Lo que todos reclamamos, ¿no? Pero también hay que decirlo, ¿cuánto aporta esta ciudad y esta capacidad económica a la equidad del país? Que también es una de las... Se le acusa de como que el dinero se va, ¿no? Pero entre todo tenemos que entender que este desarrollo implica dar y recibir. En el ámbito urbano, de calidad de vida en ciudad, tenemos esta situación de las viviendas sociales, la corrección que está planteando el gobierno, ¿cierto?, con esta demolición de los bloques de vivienda, toda su problemática. Entonces aparecen en la temática del habitar un problema de la calidad de la vivienda, un problema del emplazamiento de la vivienda, y obviamente Antofagasta aquí tiene algunos datos interesantes. El basural de la Chimba, Antofagasta y su cifra de porcentaje de población en guetos de pobreza, 17%, por sobre el promedio nacional, que es un 14%. Y esto no es solo una ciudad fea, hedionda, sucia, sino que también tiene otros problemas que afectan finalmente a toda la ciudad. La violencia, deserción escolar, consumo de drogas y otro tipo de problemáticas. Por lo tanto, si nos acercamos a esta problemática de las brechas urbanas, me permitiré comentarles 3 puntos principales, si me salto muy rápido, pero bueno. Para partir con el tema de la movilidad, ¿cierto? Algunos nuevamente titulares. Antofagasta necesita restricción vehicular. ¿Es la solución la restricción a un problema de una ciudad y la movilidad de sus habitantes? Parecen ser medidas parches, aunque se anuncien con grandes letras. Y el desafío está entonces en que pasemos de estos paisajes que están ocurriendo en todas las ciudades del país, especialmente aquí, donde están las más altas tasas de motorización, para entender que el no más taco es en realidad una frase que hay que tomar conciencia, que es el yo soy el taco. Y en esa comprensión obviamente está el privilegio de las alternativas públicas y colectivas. Si además tomamos el caso de las calles saturadas y hacemos un cálculo matemático que quizás no calza en esta ciudad por su tamaño, pero sí en Santiago, habitualmente hay personas que están en los días laborales teniendo trayectos de 1 hora y media de ida y vuelta a su trabajo por trayecto. Si sumamos esas horas, llegamos a la linda cifra de 32 días del año sentados en el auto, día y noche. Además de la problemática del Transantiago y su ley espejo con los aportes que el Transantiago se lleva en Santiago y que obviamente son una amenaza, pero que dan una oportunidad también para que aquí se puedan hacer algún tipo de iniciativas como la ciudad modelo.
Y para hablar un poco sobre el transporte, acá hay una fotografía que se sacó, esta es una copia de una fotografía danesa, pero que se hizo un ejercicio de 60 personas en automóvil, 60 personas sentadas en un bus y 60 personas en bicicleta con el mismo espacio de calle. Se notan algunos efectos que después nosotros desarrollamos un poco más fino para demostrar que, según el sistema de transporte, la ocupación de calle, la contaminación y la capacidad de transporte de personas da claras ventajas a que el sistema de transporte público es una de las soluciones importantes para la ciudad, donde la capacidad se maximiza, donde la superficie de calle se minimiza y donde la contaminación puede tender a cero según el sistema de motorización que tenga el vehículo elegido. Además de las ventajas que hay en términos de seguridad, de traslado y obviamente la integración social, que significa encontrarse con un vecino en la calle en vez de estar encerrado en la cápsula del auto. Pero las cifras no respaldan esto, ¿no? El crecimiento del parque automotriz, del parque privado, va mucho más rápido que el crecimiento del sistema de transporte público en términos de tendencia. Y además por simplemente explorar una polémica, ¿no? El impuesto específico a los combustibles, que se creó en el 85 para construir carreteras, que sigue siendo aplicado, más allá de la queja habitual, es probablemente el impuesto más ecológico que tenemos hoy día en Chile, pero trazado, es decir, que los recursos captados por esto, si se van directamente al beneficio, que significa disminuir el consumo de combustible y por lo tanto generar soluciones de transporte público, da una oportunidad interesante. Antofagasta y su tranvía sigue en discusión, se vuelve a poner en cuestión si conviene o no conviene el tranvía o un Rapid Transit Bus o un sistema distinto, cuando muchos sabemos que la plusvalía que genera un metro subterráneo, en el caso de Santiago, demuestra plusvalías en 30% de los precios de las propiedades versus las fajas de transporte público que no generan intervención. Y esto además superando esta lógica sectorial de que el tiempo entre origen y destino es la manera de evaluar los sistemas de transporte, cuando en realidad eso parece insuficiente. Si no, miren este paisaje nada más. Este es el corredor de Santa Rosa. Y definir estas decisiones claramente implica no solo la decisión, sabemos que hay oposición, sabemos de dónde viene la oposición, por lo tanto el liderazgo político merece, digamos, una pregunta para saber si hay o no las atribuciones para tomar decisiones duras como esta, que signifiquen reconvertir industrias preexistentes. Además de eso está esta temática de la movilidad más sustentable, la bicicleta, interesante. Si además consideramos lo que ocurrió en Valparaíso con el Merval, donde hubo presión ciudadana para subir bicicletas al metro, entonces se produce un vínculo entre metro, bici, y empieza a haber un sistema un poco más inteligente que simplemente cosas tratadas separadamente. Y aquí se han planteado este parque, ¿cierto?, que se repite hacia arriba, algo parecido a lo que pasa en Brasil, ¿cierto?, sobre la Gran Vía, que abre discusiones sobre movilidad sustentable, pero también de nuestro segundo punto, que es el espacio público. Antofagasta, Costanera Sur, la fotografía de la izquierda, a la derecha, el mall y la pose histórica. ¿Oportunidades de espacio público para la ciudad? Sí. ¿Algunas logradas? Sí, algunas mejor que otras. En el caso del anuncio que hay sobre remodelación del barrio Brasil, del Parque Brasil, muy interesante, representa el 40% de la superficie de área verde con mantenimiento en la ciudad, claramente un impacto. La pregunta es cuándo ocurrirá otro parque que duplique o genere soluciones de distribución de las áreas verdes de la ciudad, sabiendo que Antofagasta lidera y está dentro de las 8 o 9 ciudades que más reclaman a sus ciudadanos necesidades de espacios públicos y áreas verdes. Y el déficit es este. La ciudad cuenta con 2,3 metros cuadrados de área verde con mantenimiento por habitante, cifra 2009, contra los datos que tienen otras ciudades para hacer la comparación, donde claramente está la posibilidad de subir al índice de la Organización Mundial de la Salud, que es el 9, considerando obviamente los factores propios de esta ciudad en términos de una vegetación que reconozca ese contexto climático tan especial. Si tomamos además el ranking de calidad de vida urbana reciente, ¿cierto?, Antofagasta sube 5 puestos en la última medición en el ámbito de áreas metropolitanas y en el ámbito de comuna sube 26 puestos, demostrando que se han hecho bien las cosas en ciertos ámbitos y que obviamente quedan cosas por hacer. En el ámbito de equipamiento e infraestructura, ¿cierto?, estos equipamientos deportivos que además generan espacio público, en la posibilidad de duplicar o llevar hacia arriba de la cota los beneficios de las transformaciones del borde costero hacia los cerros y a las zonas con mayor déficit. Obviamente con la amenaza, tal como ocurrió en Santiago, ¿cierto?, en el Parque Araucano, donde se hizo una especie de parque subterráneo que generó toda una polémica sobre la privatización del espacio público. Por lo tanto, desafío. Pero hay estudios que dicen dónde se podría emplazar esto, cuáles son los lugares que tienen condiciones de centralidad para poder ser intervenidos y bueno.
Y obviamente la pos histórica que tiene todos estos potenciales, ¿cierto?, de desarrollo, la problemática de los terrenos de ferrocarril, la transformación del Puerto Nuevo en su segunda etapa, y obviamente, bueno, como digo, la tremenda oportunidad de reconversión donde los terrenos del ferrocarril, los terrenos antiguos del muelle, van a dar oportunidad desde la obsolescencia. Y el tercer ámbito de la segregación, donde también las cifras demuestran la facilidad con que se puede leer este territorio en términos de cómo se distribuyen sus riquezas y pobrezas, y donde vemos claramente concentraciones y límites que marcan muy claramente y explican por qué la ciudad va creciendo por los formatos que va creciendo, buscando los suelos más baratos para su expansión. Oportunidades. El MIMBU acaba de anunciar o está lanzando este programa de inclusión social, un programa que intenta mezclar clases vulnerables con clases medias. Un desafío lograr que cohabiten en un mismo edificio, y obviamente esa cohabitación también implica resolver una problemática de emplazamiento. Entonces, el diseño de la vivienda y su emplazamiento, aquí hay un catastro de los espacios públicos, digamos, de los terrenos públicos en la zona urbana, donde claramente hay oportunidad de ir generando este tipo de transformaciones que acompañan al crecimiento que la ciudad ya tiene en su fuerte industria inmobiliaria, pero desde el ámbito público. Y aquí es donde aparecen algunas preguntas que hacíamos también hace un par de semanas atrás. Se anuncia permanentemente la escasez de suelo urbano para la expansión de la ciudad. Falta suelo, qué sé yo. ¿Quién hace este anuncio? Bueno, los interesados, ¿no? Si vemos ya la letra chica, habla de demandas habitacionales de los primeros quintiles de la población. Por lo tanto, bueno, entonces, ¿qué tipo de escasez es la que se está planteando? Y aquí yo me atreví a hacer un insert, ¿no? En el Gran Santiago, por poner el ejemplo, disponibles tantas hectáreas para construir conjuntos habitacionales. En realidad lo que hay que agregarle aquí es un espacio para meter el dato real, que es que no hay terrenos a menos de cierto precio que no garanticen ciertas rentabilidades. Entonces, si hablamos de escasez de suelo, veamos algunas experiencias un poco más interesantes. El caso del barrio Italia en Santiago, solo con atributos, un pequeño sector de la ciudad que empezó a transformarse en una especie de aglomeración de industrias creativas. De pronto el municipio hace una vereda, le pone faroles, y con actos muy pequeños y de bastante asumibles en términos de costo, se va expandiendo el beneficio y tenemos finalmente una agrupación y un barrio que va creciendo lentamente, pero con resultados muy interesantes en términos de actividad económica y de revitalización de barrios que estaban absolutamente abandonados. Además de otros ejercicios como el Parque Bicentenario de Vitacura, que también en su aparición gatilló o respaldó la aparición de proyectos de inversión inmobiliaria que acompañaron finalmente una garantía de calidad de vida en la inversión que se dio después. Además de otras ideas que pueden aparecer aquí también, privadas, que son finalmente, como el caso de Costa Rica, un centro de convenciones que en su aparición generó 5 hoteles automáticamente, y por lo tanto también repetir quizá experiencias en las cuales estos proyectos gatillantes generen transformación. En el ámbito de la movilidad, estamos acostumbrados a plantear esto de cómo los ciudadanos se mueven por la ciudad, ¿cierto?, pensando en que los ciudadanos se acercan al centro, se acercan al equipamiento y los servicios, aunque también está la otra variable posible, que es que los equipamientos y servicios estén bien distribuidos en el territorio, por lo tanto no convenga moverse tanto, sino que me muevo menos hacia ellos. Ejemplos de ello, para no ir a ejemplos de PIB muy lejanos, lo deben conocer ustedes, el caso Medellín, ¿cierto?, con una intervención de transporte público que fue acompañada con soluciones de equipamiento y obviamente también con espacio público, con resultados absolutamente notables. Agrego un cuarto punto que tiene que ver con este pensamiento multidisciplinar, un poco lo que pasa aquí, ¿cierto? Ustedes están escuchando a la arquitectura y el urbanismo hablando del medio ambiente, si se puede decir, ¿no? Pero en esa mirada de la infraestructura y la ciudad han ocurrido algunos cambios interesantes que demuestran que la multidisciplina aporta. Antiguamente teníamos problemas de lluvia en Santiago, se plantean alcantarillas subterráneas, hoy día hay un parque inundable en La Aguada. Esto es un cambio cultural. Pasar de una cosa a la otra demuestra que podemos hacer intervenciones de infraestructura con mejor diseño, donde quizá con el mismo costo logramos otras externalidades y otros beneficios. Lo mismo pasa con el transporte, al momento de decidir si un trayecto de metro va subterráneo o va aéreo, con los impactos que eso genera, porque la lógica de transporte es analizar tiempos de origen-destino. Esto es Viña del Mar, con el verbal subterráneo. Y otros ejemplos, como el caso
Estoril de la Costanera Norte, que también generó una polémica y un diseño que terminó siendo esto, evitando haber hecho esto otro, ¿no? Hoy día ya esto está instalado. En el contexto además de una discusión sobre la Política Nacional de Desarrollo Urbano que va a intentar aportar en discusiones que lamentablemente hoy día coleccionan nuestros errores, ¿no? Aquí está San Antonio a la izquierda con su mall, no sé si lo conocen, pero es sorprendentemente ingrato. El caso del mall de Valparaíso, que tiene otra polémica, pero que genera amenaza y que bueno, nos ponen siempre en esta discusión sobre nuestro récord Guinness de lindas ciudades, ¿no? Mall de Castro, todos aprendimos algo con el mall de Castro y seguimos aprendiendo. Y si nos metemos en el ámbito de la ciudad portuaria, bueno, Antofagasta tiene varias cosas que decir. La compatibilización que se hizo al principio con el tren para que pasara las horas que menos molestara, bien. La reinstalación de las grúas como un acto de donación del puerto a la ciudad, muy interesante. No ha ocurrido en otras ciudades con tanta facilidad. Pero en el ámbito de discusión portuaria, aquí hay temas además que demuestran un pensamiento colaborativo que no se ha dado en otras partes del territorio. En ese sentido, la relación Mejillones-Antofagasta y el traslado de carga, aunque a ustedes les parezca una noticia quizá común y corriente, no se da en otras partes del territorio. La colaboración de Mejillones-Antofagasta en términos de coordinar qué es lo que ocurre en esos puertos y lo que ha ocurrido con la ciudad después de esas decisiones, no se ha dado en la zona central, y Valparaíso y San Antonio siguen peleando por el puerto de gran escala a muerte. Y en el centro del país se discute sobre esto. Estos son los proyectos de expansión del puerto de Valparaíso a la izquierda y a la derecha el proyecto de expansión de San Antonio. No sé si logran ver la escala de esto, pero el tramo pequeñito de abajo a la derecha que llena el último polígono amarillo abajo a la derecha es el puerto actual. Eso tiene probablemente 700, 800 metros de largo. O sea, lo que está hecho sobre el mar es impresionante. Y si nos preguntamos dónde está la ciudad aquí, qué beneficios recibe la ciudad, digamos que ni la lupa nos permite ver esos beneficios. Por tanto, me tomé la libertad de hablar del desierto de Atacama, pero en el contexto de Valparaíso, y hicimos esta simulación. El puerto de Valparaíso podría estar en cualquier lado y el impacto sobre el diseño del puerto es bastante bajo. La ciudad no está en esa discusión. Y además, si agregamos la variable patrimonial, tenemos esta condición UNESCO, ¿cierto?, en Valparaíso, donde permanentemente se está diciendo UNESCO dijo esto, UNESCO vino para acá, no sé qué, criticó esto otro. Y en realidad, si analizamos UNESCO con un poco más de precisión, nadie nos visita. UNESCO, Chile es Estado parte de UNESCO, por lo tanto UNESCO es casi una acción interna. Sin embargo, cuando se nombra UNESCO el patrimonio de las salitreras, o se nombra en el caso de Valparaíso, que es la única ciudad que tiene esa declaración, todos sacan su champán, celebran, brindan, pero cuando la UNESCO hace una recomendación, todos critican que qué se mete la UNESCO. Entonces tenemos un tema de capacidad del Estado de responder a esos nombramientos. Y por último, para no repetir el error, Valparaíso definió estos polígonos de protección y cuando se hizo el mall se defendía el municipio diciendo que el mall estaba fuera del polígono, por tanto no había que criticarlo porque no podía ser criticado por la UNESCO. Sin embargo, esta teoría de polígono, hace un par de semanas atrás, creo que quedó absolutamente demostrada cuando se rompió una cañería en la punta del cerro, pero la inundación llegó hasta el polígono. Entonces, ¿para qué sirve el polígono? Mientras no entendamos que la ciudad funciona como sistema, es muy difícil ver soluciones. Aquí está el tema de la tecnificación portuaria. Estos son los primeros bloques de hormigón que se hundieron bajo el mar en la construcción del Molo Abrigo Valparaíso en 1912. El crecimiento de terreno artificial hacia el mar, para considerar este caso emblemático del país, la celebración de estos 10 años de patrimonio, pero también 10 años de recomendaciones que fueron desoídas y que pueden servir también para el caso de Antofagasta una vez que se tomen ciertas decisiones. La expansión portuaria, criticada por Azafayar, uno de los maestros del tema ingenieril portuario del mundo. Se hizo un seminario en Valparaíso en ese momento de la discusión en que vinieron los representantes del Ministerio de Transporte, pusieron sus diapositivas y decían no sé qué, Azafayar, los mismos del Ministerio de Transporte citaban al autor que estaba ahí mismo diciendo que el proyecto portuario era malo, pero bueno, nadie hizo el link de saber que este señor era el mismo que estaba en las diapositivas de ambos. John Alemany, el experto economista que fue parte del equipo que transformó Barcelona, dijo: si una actividad planteada para el borde costero puede ser emplazada a tierra adentro, entonces no debe ser propuesta en el borde costero. Esto, bueno, es parte de la discusión del mall, ¿no? El mall tiene muchas problemáticas, yo diría al menos que es lo menos malo que podría ocurrir, porque si sigue siendo un espacio subutilizado de containers y de ruina histórica, es más malo que esto, pero es bueno tenerlo presente al momento que se vengan las discusiones después.
Y Hans Meyer, un teórico que habla de los procesos de transformación de los puertos y dice que la ciudad portuaria ha pasado por el paso 1, 2, 3 y 4. Bueno, aquí también, si nos ponemos a explorar un poco más profundo, vamos a ver que en Chile, lamentablemente, hoy no hemos logrado superar la etapa 2, que le llama él ciudad industrial o puerto industrial. Por tanto, ya esto es otra discusión, pero esto lo hablamos hace unos días atrás en Valparaíso. Nos ubicamos bien en el tiempo y vemos que somos premodernos. Qué pena, qué vergüenza. Y que lamentablemente, esta es una foto de la Comisión Kraus, que creó parte del proyecto de Valparaíso, no fue el definitivo, pero este señor fue uno de los que estuvo pensando la ciudad del siglo pasado. Invitamos a nuestras autoridades y a nuestros ingenieros a esta mesa porque en realidad están pensando como en el siglo pasado. Y se produjo un debate muy torpe, muy sordo, en que nadie sabe para dónde van las cosas. El azar es el que dirige los pasos de lo que ocurre, todos son sordos, ciegos y mudos a las recomendaciones. Y me tocó, en lo particular, hacer algunas colaboraciones de intentar compatibilizar este tema de la ciudad portuaria, pero no se preocupen que no pasó nada y se fue a la basura. Y también hay otras propuestas hoy día que están intentando mitigar el impacto del Terminal 2 en el centro de la bahía, que también están siendo desechadas. Entonces, la ausencia de diálogo, para que lo tengan presente, porque aquí también se puede producir la misma discusión, nos ha implicado desde la academia a plantear pausas, a plantear mesas técnicas para resolver esta pregunta sobre cuáles son los destinos de esta ciudad. En el caso de Antofagasta, ustedes lo saben, ¿cierto? La reconversión del Puerto Nuevo en su ocupación, ¿cierto? El plan maestro que había hecho Gavins antes, que termina diseñando el mall, que, bueno, que merece preguntas porque las reales condiciones de apertura y de espacio público creo que deben ser, no digo cuestionadas porque ya está hecho, pero sí al menos revisadas en la segunda oportunidad que la ciudad tenga de generar realmente apertura y de generar realmente espacio público, sabiendo que el espacio público es mucho más complejo que un pasillo o un mall donde uno compra productos, ¿no? Aunque los autores de los malls se defienden diciendo que está en discusión si el mall es espacio público o no. Yo diría que no. Hay ejemplos que demuestran que se pueden hacer espacios públicos y aperturas de borde costero visualmente transparentes, sin invitación a la compra de productos y realmente, bueno, con los resultados que todos conocemos a través de diseño urbano y multidisciplina. Y un pequeño ejemplo en el caso de Santiago también, o la zona central mejor dicho, donde a través de la forma también se demuestran las capacidades del Estado de generar coordinación. El Molo de Abrigo Valparaíso genera abrigo suficiente para la defensa, para los barcos de guerra, para el comercio y la actividad comercial del puerto y también para los cruceros. Y en el caso de Concón hay una obra de abrigo para los yates y una segunda obra de abrigo distinta para los pescadores artesanales. Sin embargo, claro, si volvemos a ir al caso de Barcelona vemos que hay un solo molo de abrigo para muchas actividades. Por lo tanto, que hay un Estado coordinando, un Estado normando y además obviamente una ciudadanía dispuesta a la coexistencia, superando clasismo y otro tipo de conflicto. Y nuevamente el diseño urbano. Este es el corte de Solá Morales para lograr hundir la línea férrea y la autopista en la costa para poder pasar desde la ciudad hasta el borde costero. La pregunta entonces para Antofagasta, ¿cuáles van a ser las nuevas aguas abrigadas de la ciudad en estas condiciones de habitabilidad para generar soluciones de movilidad, espacio público e integración que parecen ser los grandes desafíos que tiene la ciudad, sabiendo que hay tremenda oportunidad, ¿no? Esta foto de la regata del Bicentenario demuestra que aquí hay una ciudad que tiene unas potencialidades aún no aprovechadas que sin duda son interesantes. Por lo tanto, la pregunta de cuál es ese timón, cuál es ese rumbo que esta ciudad toma, considerando estos antecedentes de liderazgo e innovación, de un plan con plazos, con autonomía presupuestaria y obviamente esta incorporación de la sustentabilidad en sus diversos factores más allá del ambiental para generar esa gran ciudad que decidimos hoy para los próximos años.